Ok, muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Manuel Velarde y soy miembro del Comité Directivo del Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, TDD, que como saben es un think tank en el que perseguimos nuestro sueño del desarrollo del Perú a través de la transformación digital. Les damos la más cordial bienvenida como TDD a nuestro TDD Talk número 17. Que tiene por título Explorando la Política Nacional de Transformación Digital. Como ustedes saben, el TED Talk es un formato creado por el TDD como un espacio de conversación de expertos en un área de la transformación digital en el que se comparten experiencias, conocimientos y visión. Hoy tenemos un gran nivel de expertos en este tema, que es tan interesante e importante para el Perú. Nos acompañan Marushka Chocobar, exsecretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de COMEX Perú, y Alfredo Astudillo, vicepresidente del TDD y consultor en desarrollo digital. Todos ellos con gran conocimiento y dominio del tema. Entrando un poquito en materia, la publicación de la Política Nacional de Transformación Digital marca un hito en nuestro país, estableciendo una estrategia para abrazar la revolución digital en todos los aspectos de la sociedad. Durante esta reunión, con estos expertos, analizaremos los pilares fundamentales de esta política y ellos explorarán temas claves como la digitalización de servicios públicos, la promoción de la innovación tecnológica, entre otros. El objetivo principal es promover una comprensión más profunda de cómo esta política impactará en áreas esenciales, incluyendo economía, educación, la vida cotidiana de los ciudadanos, fomentando además el diálogo y la colaboración entre los diferentes y diversos sectores para dar forma a su exitosa implementación. La mecánica de nuestro TED Talk será una presentación central a cargo de Marushka, para pasar luego a los comentarios de Alfredo y de Jaime, y luego invitar a participar a nuestro público a través de sus preguntas y de sus aportes. Así es que, de esta manera, aprovecho también para comentar que estamos haciendo la retransmisión de este evento por Facebook Live. Entonces, permítanme presentar a nuestra principal expositora, Marushka. Marushka es exsecretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, es ingeniera industrial de la Universidad de Piura, con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, acreditación internacional en el programa de e-learning de APEC Corea y certificación internacional en enseñanza para la comprensión en White World de la Universidad de Harvard. Con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, se desempeñó como secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Durante su gestión ha impulsado la promulgación de la Ley de Gobierno Digital, la publicación del Estudio de Gobierno Digital en el Perú por la OCDE, la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, del Sistema Nacional de Transformación Digital, del Marco de Confianza Digital y la promulgación de la Ley de Inteligencia Artificial en el país. Así es que, Marushka, bienvenida, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias al TDD por esta invitación para poder hacer esta exploración en la Política Nacional de Transformación Digital. Como bien has comentado, lo digital es un tema transversal y durante este tiempo que hemos invertido como país para poder llevar adelante este diseño de la Política Nacional de Transformación Digital, sumado a una crisis sanitaria, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad que tenemos de reconocer esta participación de lo digital en nuestras vidas. En ese sentido, me gustaría iniciar mi presentación haciendo un pequeño análisis de cómo es que esta política se crea, ¿no? O sea, por qué razones, además del marco normativo, por qué razones nosotros como país hemos tenido que llevar adelante una política nacional de transformación digital. Y esto es muy simple, en realidad necesitamos reconocer en la potencia, las oportunidades que la tecnología le puede dar a las personas. Y esto significa que al final del día la política tendrá una gran misión, poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. En ese sentido, solamente como para recordar
la política fue codiseñada con la participación de más de 15.000 personas a nivel nacional. Se desplegaron encuestas, las personas participaron en diversas sesiones de codiseño para cada uno de los ejes, los lineamientos, los objetivos prioritarios, los servicios. De la misma manera, se hicieron entrevistas a profundidad con algunas personas expertas, pero también con personas que no necesariamente eran expertas, sino que tenían esta necesidad desde la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía de a pie tenía que estar presente en el diseño de una política tan importante. Más de 15.000 personas en un proceso de codiseño 100% digital. Se comenzó a crear, a codiseñar la política en plena crisis sanitaria. En medio también de una permanente crisis política. Es decir, hemos venido como país durante todos estos años teniendo una permanente crisis política. Una política que nace en esta permanente crisis política también es una respuesta a mantener los espacios técnicos y llevar adelante la tecnología al servicio de la ciudadanía. Finalmente, en medio de una pandemia mundial, la política responde al decreto de urgencia 006, que determina que el Poder Ejecutivo debe emitir una política nacional y una estrategia nacional de transformación digital. Se publica el 9 de enero del 2020 y la política se comienza a diseñar ahí nomás a los pocos días, junto con la reglamentación, y el 15 de marzo del 2020, de ese mismo año, se desata la crisis sanitaria en el Perú. Sin embargo, ya fue diseñada, ya fue aprobada, el Decreto Supremo 085 aprueba la política, estos 3 años de trabajo permanente, y hoy tiene que ejecutarse. Y se ejecuta en un Perú post-pandemia, donde algunas cosas que habíamos avanzado en la pandemia en materia digital se han consolidado y algunas han retrocedido, algunas han avanzado. También existe, en medio de un acelerado avance de la inteligencia artificial y de la ciberdelincuencia, o sea, estamos en medio de un día a día de uso de inteligencia artificial, pero también de un crecimiento permanente de los riesgos digitales, y también con una aún enorme brecha digital. Se codiseña en medio de una crisis sanitaria, de una crisis política, más de 15.000 personas, y hoy se ejecuta y tiene que ejecutarse en un Perú post-pandemia con un avance acelerado de la inteligencia artificial y de la ciberdelincuencia y con una aún muy presente brecha digital en nuestro país. En ese sentido, hay unas cosas, unos temas que han venido ocurriendo en medio de este contexto, ¿no? El avance de la inteligencia artificial y de la penetración de la cantidad de dispositivos conectados exige a la sociedad que exista mejor preparación para enfrentar la hiperconectividad y al mismo tiempo el estudio de los datos y el uso de la inteligencia artificial, que impacta no solamente en el reemplazo de los empleos, sino también en la generación de nuevos. Y de esta manera también la ciudadanía tiene una mayor exigencia en cuanto a los servicios públicos y privados, y también los servicios públicos y privados deben ofrecerse a través de esos dispositivos que hoy están conectando a la ciudadanía. La inteligencia artificial se evalúa también desde un impacto directo al crecimiento económico mundial. Ya no solamente, no, y bueno, tenemos en el Perú una ley de inteligencia artificial que debemos aprovechar. No será perfecta porque hay muchos cuestionamientos con si tuvo o no que incluir varios temas, pero hoy es el momento en el que Perú tiene que aprovechar esta ley. Entonces, la inteligencia artificial avanza. De la misma manera, tenemos una sociedad que es específicamente joven. De hecho, el Perú es un país joven, lo que significa que los servicios públicos tienen que ser digitales, los servicios privados tienen que ser digitales, y tienen que ser servicios digitales empáticos, intuitivos, tienen que ser servicios, ojalá, predictivos, y eso es lo que está contemplado en la Política Nacional de Transformación Digital. La Política Nacional de Transformación Digital no debe resultar ser un PDF más en la administración pública. Es una hoja de ruta que tiene que implementarse, que puede ser mejorable, perfectible, todo, pero tiene que comenzar a implementarse. Tenemos entonces un avance de inteligencia artificial, una hiperconectividad a la vuelta de la esquina y tenemos una población joven. En medio también de este camino, cuando se crea toda esta evolución de la inteligencia artificial en la mano de las personas, con el boom del chat GPT y todas las aplicaciones,
en realidad estamos iniciando un nuevo periodo histórico para el mundo. Nuevamente, recordemos, la política se crea en medio de una crisis sanitaria en respuesta a una enorme brecha digital, a un bajo ejercicio de la ciudadanía digital, y hoy la exigencia de su implementación hace que cada día que pase sea urgente concluir esta implementación. La política está pensada hacia el 2030, creería, y creo que seguramente se discutirá después de esta presentación, que no podemos esperar al 2030 para resolver aquellos temas que se encuentran en la política nacional como compromisos y que son temas pendientes de hace muchos años. Y que también son compromisos de aquí al 2030 que hoy el Perú debería ya estar resolviendo, ¿no? Entonces estamos entrando en una nueva era que hay hoy ya está en nuestro día a día presente en personas que conocen mucho de tecnología y en personas o en ciudadanos de a pie. Desde esta misma perspectiva, también tenemos que analizar que existen dos grandes retos en el mundo. El reto que nos recuerda permanentemente el Foro Económico Mundial, el reto de la inequidad digital. Y el reto de la inequidad digital es un reto permanente. Nuestro país no ha resuelto el tema de conectividad, no lo hemos resuelto. Y la política contempla que esa resolución de este problema, que es básico para abrir las oportunidades a las personas, no se haga solo desde el Estado, que se haga como siempre se ha debido hacer, con el apoyo del sector privado. La política como tal es un documento de cerca de 1.200 páginas, hay un resumen ejecutivo de 69 páginas, pero que tiene a lo largo de su desarrollo la permanente presencia del sector privado. Y esto significa que se ejecuta el Sistema Nacional de Transformación Digital, pero también que se han tomado diversos documentos que se han producido desde el sector privado para poder fortalecer el codiseño de la política. Entonces, el Foro Económico Mundial nos recuerda, y en el Perú en particular, el riesgo de la inequidad digital y también el avance de los riesgos digitales. Esto significa que la confianza digital es un eje transversal y que es un eje que hoy cada vez cobra mayor relevancia porque tenemos un mundo hiperconectado, pero al mismo tiempo, a medida que queremos cerrar la brecha digital, estamos y tenemos la necesidad de vigilar los riesgos de ciberataques o riesgos digitales. Dentro de este contexto, tenemos la creación del decreto de urgencia 006. Nuestro país, quizá como uno de los pocos países del mundo, tenemos la definición de lo que significa la transformación digital. He estado hace poco en varias ciudades, la última en la que estuve, que me pareció espectacular poder visitar y conocer, precisamente para un tema de utilización de datos en la prevención del cambio climático. Da cuenta que ya no es el momento de hablar de la importancia de la transformación digital. Es el momento de hablar de cuánto la transformación digital impacta en el desarrollo social, económico y sostenible del país. Entonces, cabe indicar que dentro de esta política nacional tenemos una ley que respalda la definición de transformación digital como un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en las tecnologías digitales y los datos, pero para generar valor para las personas, ¿no? Entonces, es un proceso disruptivo, es un proceso estratégico, es un proceso de cambio cultural que se sustenta en tecnologías digitales y los datos para generar efectos de valor para las personas. El problema público de la Política Nacional de Transformación Digital es el bajo ejercicio de la ciudadanía digital. Solamente, y de acuerdo a la encuesta nacional de hogares, que es el indicador que se utiliza dentro del el análisis de la política para medir cuál va a ser el impacto de la aplicación de cada uno de los 82 compromisos de la política nacional, es precisamente la encuesta nacional de hogares que mide que hoy en el Perú se ejercen solo 2 de 8 posibilidades dentro del mundo digital. De esta manera vamos a poder medir que de aquí al 2030, ojalá antes, que de aquí al 2030 la política ha impactado de alguna manera en la vida de las personas. Entonces, el Perú tiene una ley que define la transformación digital. De la misma manera, recientemente se aprobó, ¿no? Se aprobó la ley de inteligencia artificial. Debería en las próximas semanas, imagino, salir el reglamento. Es importante que todas las personas que están relacionadas con estos temas participen de la reglamentación de esta ley.
Porque además, el estudio de Oxford, que fue a finales del 2022 publicado, da cuenta que el Perú sube 30 posiciones en el indicador de Oxford con la prepublicación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que le da todo un contexto a la ejecución de la Política Nacional de Transformación Digital, un contexto y un avance, no un impulso. Y de la misma manera, un estudio de Stanford indica que la ciudadanía está preparada para esto. O sea, tenemos que avanzar aprovechando aquellas condiciones que hoy se dan en el Perú, siempre teniendo en cuenta esta aún enorme brecha digital. Tenemos entonces estos avances como contexto dentro de la ejecución de la política nacional, que es lo que nos trae a conversación de hoy. El Perú también tiene una ley que habla sobre la confianza digital. Probablemente, y creo que somos el tercer país del mundo en haber determinado que la seguridad digital es la definición que se escogió en el Perú por el impacto en la vida de las personas, siempre en este camino del Perú hacia la OCDE, y se subió de nivel inclusive la confianza digital, determinando que la confianza digital es la seguridad digital, la protección de los datos y la protección del consumidor en entornos digitales. Teniendo estas condiciones, ¿verdad? La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, hoy ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, con unas condiciones que permiten que tenga capacidad operativa, cierta capacidad operativa, que tenga cierto presupuesto, un presupuesto ciertamente no es el presupuesto que se necesita a nivel del país, pero finalmente es un presupuesto en favor de la ejecución de la política, y teniendo leyes sobre la mesa, debería augurarse una buena implementación de la Política Nacional de Transformación Digital. Sin embargo, es un tema que en el que debemos estar comprometidos todas las personas y todo el ecosistema digital en el Perú. La Política Nacional de Transformación Digital busca el incremento del ejercicio de la ciudadanía digital en el país. Recordemos que el problema público es el bajo ejercicio de la ciudadanía digital. Por lo tanto, la política, al implementarse con 6 objetivos prioritarios y 82 servicios o compromisos, se denominan servicios por la metodología de ese plan, pero en realidad son 82 compromisos de las entidades públicas que, acompañadas con el sector privado y todo el ecosistema digital, deberían lograr que, cumpliendo estos indicadores, se incremente el ejercicio de la ciudadanía digital en el país en favor del desarrollo sostenible del Perú. Dicho esto, la política nacional se centra entonces en el ejercicio de la ciudadanía digital con 6 objetivos prioritarios que vamos a detallar. El primer objetivo prioritario tiene que ver con la conectividad digital. En este objetivo prioritario se determina la necesidad de garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital para todas las personas. Este es un objetivo que tiene gran parte de responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Inclusión Social. La política nacional tiene que comenzar con garantizar la conectividad para las personas. Y aquí se encuentran, por ejemplo, el Plan de Canasta Básica Digital, que consiste en entregar a las zonas más alejadas del Perú algo parecido a lo que se hizo en la pandemia con el apoyo del sector privado, acceso a conectividad, a dispositivos móviles, a contenidos y a paquetes de datos. De la misma manera se generará un sandbox regulatorio, el sandbox regulatorio para encontrar maneras disruptivas de conectar a los lugares más alejados. Sabemos que Pronatel tiene una labor, sabemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una labor, pero también sabemos que el avance del sector privado en zonas donde realizan sus funciones o desempeñan o avanzan sus empresas, también pueden, junto con las empresas de telecomunicaciones, encontrar formas disruptivas de conectividad. Y para eso se usan, lo que se recomienda desde la OCDE, espacios no regulados. De la misma manera, se prevé el sello de confianza digital o el sello de accesibilidad digital para que todos los servicios digitales o aplicativos que salgan, tanto del sector público como del sector privado, y en el sector privado a manera de, como aquello que le genere valor, y en el sector público sí, de manera obligatoria, para poder garantizar que personas con discapacidad puedan acceder a los servicios digitales y también a los aplicativos móviles, si hubiera aplicativos móviles, que también se escriben en lenguaje sencillo y que de alguna manera se impulsen servicios digitales simples para que no cargue datos a la ciudadanía y no tengamos el problema de poco acceso. Este objetivo prioritario se centra entonces en resolver el problema de la conectividad. Nuevamente, el mensaje en toda la política es: esto no lo puede hacer solamente el Estado. Segundo, el objetivo prioritario número 2 tiene que ver con economía digital. Y aquí se encuentran, entre varias, 4 grandes líneas de trabajo en economía digital.
todo lo que involucra las plataformas de intermediación digital, busca impulsar una regulación que no sea la regulación tradicional para la economía digital. De la misma manera, impulsa el comercio electrónico, los pagos digitales en los programas sociales, priorizando los programas sociales, pero impulsando igual los pagos digitales en el país. Y también busca impulsar todo lo que involucra el emprendimiento con base tecnológica. Aquí el rol, o uno de los roles más importantes, es del Ministerio de la Producción, también del Ministerio de Economía y también del Ministerio de Inclusión Social, que busca también llegar de alguna manera a las zonas o a las personas con mayores necesidades. Entonces, conectividad digital, economía digital. El tercer objetivo prioritario es el de gobierno digital. Quizá este es uno de los objetivos prioritarios con mayor cantidad de compromisos, este y el cuarto, con mayor cantidad de compromisos. El gobierno digital tiene definitivamente una tarea que cumplir en justicia, salud, educación, seguridad ciudadana, todo lo que involucra la prevención del cambio climático. En estos específicos sectores, en la Política Nacional de Transformación Digital se han incluido la digitalización de estos servicios y al mismo tiempo el fortalecimiento de la interoperabilidad, precisamente público y privada, porque no existe hoy interoperabilidad público-privada y todavía nos falta trabajar en la interoperabilidad alrededor del Estado. Antes, yo creo que antes de la política nacional no teníamos una visión, esta visión que nos unía a todas las entidades públicas y al sector privado. La política tiene que ejercer esa visión de país que haga que todos los pasos que demos, tanto públicos como privados, apunten a apoyar que se resuelvan, no que se cumplan estos compromisos y más. Entonces, determina una hoja de ruta para estos esfuerzos públicos privados en favor de la transformación digital de nuestro país. Entonces tenemos el objetivo prioritario número 4, tiene que ver con talento digital. Y aquí hay dos grandes espacios, talento digital para todas las personas, en aquello que les genere valor. Antes o hace muchos años hablábamos de alfabetización digital. La alfabetización digital parte de la premisa de que entregamos como un paquete de contenidos, que son los contenidos básicos que toda persona debe saber. Hoy la mirada del talento digital tiene que ver con aquello que te genera valor en el momento en el que estés de tu vida y en el momento en el que aquello que estás desempeñando que le lleva beneficios a tu familia puede ser utilizado con lo digital. Por ejemplo, aprender el uso de billeteras digitales, por ejemplo, aprender a vender y comprar por internet, por ejemplo, el incluir o incursionar en educación en línea, aquello que le genere valor a las familias. Entonces, talento digital para todas personas. Y segundo, hay un énfasis importante en todo lo que involucra la participación de mujeres en tecnología, con especial énfasis en niñas digitales. El programa Niñas Digitales Perú es el que se encuentra presente en este objetivo prioritario número 4 y existen una serie de compromisos, en este caso particular del Ministerio de Educación. En el caso de Gobierno Digital son todas las entidades públicas y la presidencia del Consejo de Ministros, y en Talento Digital es el Ministerio de Educación. Y los compromisos tienen que ver con la transversalización del uso de tecnologías digitales y del aprovechamiento de las tecnologías digitales en todos los niveles educativos, educación básica regular, educación técnica, técnico-productiva, educación básica alternativa, educación superior. Entonces, el Ministerio de Educación tiene una gran tarea y, bueno, hace poco he estado también en un evento donde estaban todas las universidades viendo qué se venía en la política de transformación digital, y las universidades tienen una tarea de actualizar todas sus mallas curriculares para poder incorporar los contenidos de transformación digital. Entonces, y mujeres en tecnología, ¿por qué? Hoy solamente el 22% de los puestos que tienen que ver con inteligencia artificial en el mundo son ocupados por mujeres. Sin embargo, y estos son estudios de UNICEF, el 85% de las niñas y adolescentes que fueron entrevistadas por UNICEF declararon haber sido contactadas por una persona que no conocen en Internet. Y esto no significa que no haya acoso para niños. Sin embargo, los mismos niños en este mismo estudio reconocieron que 4 de cada 5 niñas, efectivamente, de sus amiguitas, eran acosadas en Internet. ¿Por qué es importante entonces la participación de mujeres en tecnología para prevenir este tipo de situaciones, de riesgos digitales para niños y niñas, que nos lleva al objetivo prioritario número 5? Aquí tenemos también dos grandes espacios. El primero, la protección de las infraestructuras críticas que soportan la economía del país, y esto tiene que ver con ciberdefensa, ciberinteligencia, ciberseguridad propiamente dicha y ciberdelincuencia.
Y cada uno, no ca esto es el marco de seguridad digital del Perú, la ley de gobierno digital lo determina de esta manera, al mismo tiempo la protección de los datos y la protección del consumidor en entornos digitales. Y el otro gran pilar de este objetivo prioritario número 5 es la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet. Relacionado con talento digital y la participación de mujeres en tecnología, pero aquí, y esto creo que es importante mencionarlo porque cuando se hace el proceso de aprobación de la política, las entidades públicas en general dan sus opiniones. Y una de las opiniones más, como más intensas fue una de las opiniones del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Y una de las propuestas que quedó dentro de la política como uno de los compromisos es la preparación de los administradores de justicia para poder tratar o gestionar la justicia sobre los ciberdelitos, ¿no? Entonces, dos cosas, protección de las infraestructuras críticas del país y protección de niños, niñas y adolescentes en Internet. Y el último objetivo prioritario tiene que ver con la innovación digital, también con dos grandes pilares. El primero, el aprovechamiento, el diseño de hojas de ruta, el impulso de estrategias nacionales y la implementación de dichas estrategias en cuanto a inteligencia artificial, vehículos no tripulados, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, todo lo que tiene que ver, yo los invito a leer esta parte que es como la parte del futuro, que debería ser cada vez más cercano de la política nacional, enganchando con las agendas digitales de CEPAL, la Agenda Digital de Alianza del Pacífico, todo lo que impulsa la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OCDE, las Naciones Unidas, y todo lo que tiene la banca multilateral que también impulsa una serie de estudios alrededor de las tecnologías emergentes y el uso ético de estas tecnologías emergentes. Y el otro gran pilar es el promover innovación abierta, ciudadana, social e innovación en general en favor del el cumplimiento de desafíos, ¿no? la resolución de desafíos del país. Es importante aquí comentar, por ejemplo, el Perú en noviembre, finales de noviembre, es sede del 11º Laboratorio de Innovación Ciudadana, por ejemplo, en seguridad alimentaria. Entonces, los esquemas de innovación, los mecanismos de innovación están contemplados dentro de la Política Nacional de Transformación Digital. Estos 6 objetivos prioritarios, recordemos el primer slide, se diseñan en medio de una crisis sanitaria, de una crisis política y con más de 15.000 personas. Hoy se tienen que ejecutar con un compromiso público-privado, con una mirada de sostenibilidad, con una mirada de servicio a la ciudadanía y con una mirada de impacto en el desarrollo del país. La Política Nacional de Transformación Digital es una política transversal, multisectorial, que ocupa un espacio técnico en el Perú y que de alguna manera tiene que ejecutarse porque no es un documento más. La política de transformación digital es un documento que puede catapultar, si se cumple como está diseñada y se mejora con el apoyo del sector privado y de expertos, puede catapultar el desarrollo en las regiones, en los gobiernos locales y también en general en el país. Con esto quiero terminar. El compromiso público-privado es fundamental y es fundamental que unamos los esfuerzos para mapear nuestro país, dónde se encuentran estas brechas digitales tan fuertes y que en estas brechas digitales podamos tener la presencia del sector privado, del gobierno regional y local, del Ministerio de Economía cuando se tenga que hacer alguna aprobación de presupuesto. Hoy existen diversos mecanismos para llevar adelante todos y cada uno de los compromisos que tiene la política. Y estos compromisos deberían haberse comenzado ya a ejecutar y yo espero que de la discusión de hoy, las personas que están escuchando, pues volteen y digan, está bien, yo me comprometo a poder cooperar en este tema. Tenemos casi en cada uno de los objetivos prioritarios un ministerio o un sector o una entidad pública que tendría que liderar o tendría que convocar. Entonces, y si no se hace tan rápido, sería importante que el sector privado también, con esta permanente vigilancia, podamos exigir que se cumpla esta Política Nacional de Transformación Digital. Bien, compromiso público-privado, siempre en favor de la población y también de la sostenibilidad. Con eso termino. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Marushka. Muy interesante tu presentación, tu resumen de la política y tu visión también con esas priorizaciones, con esas puntualizaciones. Te agradezco muchísimo. A continuación, voy a presentar a Alfredo Estudillo, quien va a participar con sus comentarios y soporte. Permítanme, por favor, presentarlo.
Alfredo es consultor en desarrollo digital, con experiencia en formulación de las políticas, planeamiento estratégico y desarrollo de soluciones en el campo de las tecnologías de información y comunicaciones. Ha sido director de digitalización y formalización en el Ministerio de la Producción, asesor en temas de TIC en el Viceministerio de Comunicaciones, presidente alterno de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú y responsable de la línea estratégica de tecnologías de información y comunicaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad. Actualmente es vicepresidente de la Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica de Indecopi y coordinador técnico del proyecto de mejora de la contratación pública en el OCE. Adelante, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Solo para aclarar que en la comisión de la IOFE ya no existe. Y yo hace algunos años que ya no estoy en esa comisión. Me causa cierta nostalgia que se nombre el Consejo Nacional de la Competitividad. El Consejo Nacional de la Competitividad fue un instrumento muy bueno, muy impulsor de varias cosas, entre ellas los temas de TICs. Y se hizo un trabajo bastante importante en ese momento, sobre todo en la creación de la Agenda Nacional de Competitividad. Bien, para hablar de la Política Nacional de Transformación Digital, el primer punto que voy a poner sobre la mesa es que debemos partir de lo existente. Es decir, aquí, allá, muchos estamentos, muchos interesados pueden tener un montón de críticas a la política, pero el gran mérito es tener una política. Y ya teniéndola, lo que tenemos que hacer es enfocarnos más bien en el punto básico, que es cómo implementamos esa política. Así que me voy a permitir compartir una breve presentación, porque son breves minutos los que tengo. Ya, ok, de acuerdo. Entonces, como les decía, ven la presentación, ¿no es cierto? Entonces, Se ve bien. si tenemos una política, la primera pregunta es, ¿cómo la implementamos o cómo la implantamos, ¿no? Porque la idea es siempre ir adelante y hacer lo que dijo Maruska, que no se convierte en un PDF más, o sea, sí, o en algunos casos se convierte en algo que se cuelga en la pared, ¿no? En un cuadro. No, la política tiene que implementarse para ser real. Y entonces hay un montón de retos de implementación, ¿no es cierto? Y yo solo he querido centrarme en dos de los retos de la implementación para que la cuadre entre los 10 minutos y las dos ideas puedan quedar centradas, ¿no? El primer punto tiene que ver con el peso político de una política. Es decir, hasta qué punto la política responde a un problema que muchos interesados lo ven como problema y son capaces de comprometerse a resolver ese problema o por lo menos a tener un interés en participar en la resolución de ese problema. A eso me refiero con peso político, no me refiero a un peso político partidario. El peso político viene, y los sajones tienen un gran concepto ahí porque diferencian el policy del politics, ¿no? Pero digamos, los dos están interrelacionados. O sea, tiene que haber grupos de interesados, grupos de personas de diferente naturaleza que estén comprometidos en el desarrollo o en la implementación de una política pública. Y eso es clave, porque si no, el punto de la política se convierte en un ensayo del Estado, ¿no? Y entonces, el punto básico está en la generación, en el compromiso que se ha hecho de estos grupos de interesados en la generación de la política, pero una vez que tenemos la política también tiene que ver con la promoción de que estos grupos de interesados intervengan en el desarrollo, en la implementación de la política. Y esto es bien complicado en la Política Nacional de Transformación Pública porque es una política transversal y que afecta a todos los estamentos, porque además tendría que coordinarse con la política de educación, con la política de producción, con las políticas de conectividad, con incluso una política de seguridad ciudadana. Es decir, es compleja la política de transformación digital porque afecta a todo el mundo. Y en consecuencia, los grupos de interesados no son uniformes, son diferentes, ¿no? Pueden haber algunos sectoriales, otros, digamos, más amplios,
Y entonces es un poco complicado coordinar todos esos grupos interesados. Pero se tiene que hacer. Y dos puntos que son claves para que esto ocurra, que es, tiene que haber un liderazgo del Estado, y ese liderazgo del Estado, muchas veces lo hemos hablado, tiene que venir desde arriba hacia abajo. Porque si viene de abajo hacia arriba, o si viene de una oficina intermedia, no va a lograr el impacto político que tiene una implementación de este tipo. Ese es un primer punto. ¿Qué quiere decir? El liderazgo de la política nacional de transformación del Estado la tiene que tener el presidente o la presidenta. Entonces, en ese sentido, eso es un punto importante. Pero no es solo el Estado quien puede implementar esto. De hecho, el Estado no la va a poder implementar si no hay también un liderazgo de los sectores. Ese liderazgo de los sectores privados o académicos es también importante. Es clave también para que este policy politics pueda ser implementado. Yo pongo, por ejemplo, podríamos trabajar el fomento de diversos grupos de intereses. Hay unos ejemplos, en un momento se creó la Alianza para la Banda Ancha, que era un grupo de interés para impulsar la banda ancha, o sea, la conectividad. No se logró continuar, pero puedo poner como ejemplos cosas que de repente todavía no existen, como un comité de comercio electrónico, como en el Consejo de la Educación darle un peso mayor a la educación digital, como crear una coordinadora de gremios de tecnología, que de repente Jaime va a hablar sobre este tema, como crear un comité de transformación digital del Estado, o más que un comité, un ente que sea mucho más fuerte para impulsar la transformación dentro del propio Estado, porque la transformación del propio Estado, o lo que se ha dado en la política, el gobierno digital, es un gran tractor, ¿no? Si el gobierno digital se acelera, entonces va jalando a toda la economía hacia los procesos de transformación digital. Pero el mensaje de esta parte es que es necesario fomentar grupos de interés y apropiación de la política para poder implantar la política. Ese es el mensaje de este punto. Ahora, la pregunta básica ahí diría, ¿y cómo hacemos eso? Y entonces, para hacer eso hay que crear instrumentos. Porque no basta, digamos, la buena intención o el propósito o el hecho que algunas personas quieran hacerlo y estén dispuestos a dar mucho por hacerlo, si no existen los instrumentos. Es decir, los instrumentos, la institucionalidad. Por ejemplo, institucionalidad, digamos que queremos atravesar el desierto, ¿no es cierto? No el desierto. Entonces, ¿con qué instrumento contamos? Una cosa es tener pues, una 4x4 como la que ven y otra cosa es tener una mototaxi. Es obvio que el instrumento depende de la magnitud del problema, ¿no? Y entonces, como indicamos, la implementación de una política de transformación digital o una política de desarrollo digital o una política de desarrollo social de información, porque los nombres han ido evolucionando, es un reto mayor. Por ejemplo, ¿no? En España está ligado al Ministerio de Economía. Hay un Ministerio de Economía y Transformación Digital, para que vean el nivel que le dan a este tema. Entonces la pregunta aquí es, ¿tenemos la institucionalidad necesaria? Y ahí es donde, digamos, empezamos a tener los problemas más graves en realidad para poder implementar la política. En el Estado no la tenemos. Yo voy a, discúlpenme que use la palabra no, reconozco los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, especialmente en la promulgación de esta política. Es bastante complicada hacerlo por todos los problemas que hay alrededor del Estado, pero lo que quiero decir aquí es que se necesita un ente de mayor nivel. Se necesita un ente de mayor nivel en el Estado que sea capaz de enfrentar los problemas que justamente coinciden con la política que está. Esta es una lámina antigua, por si acaso, la saqué de alguna presentación de hace un par de años. Pero es importante además porque tiene que coordinar con entes que de por sí ya son bien complicados, ¿sabes? Porque coordinar con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, coordinar con el PRODUCE, coordinar con el Ministerio de Educación, coordinar con todos los sectores involucrados en el desarrollo de la política no es una tarea fácil y necesita una institucionalidad de mayor nivel. Y como nosotros... como se dijo un montón de veces, esta institucionalidad ser independiente, empoderada, presencia en gabinete, o sea, tiene que tener presencia en gabinete, ¿no? Capaz de hacer todo, tener proyección regional, etcétera, ¿no? Pero además tiene que tener un brazo muy importante de unión con todo el ecosistema digital privado, ¿no? Y bueno, ese Comité Multisegmentario de Desarrollo Digital es solamente una frase, pero en realidad lo que tiene que tener esta institucionalidad es ese brazo que le permite articular, no solo a nivel del Estado, sino también a nivel de los sectores públicos, de los sectores privados y académicos.
esa es una propuesta importante, viene dando vueltas desde hace mucho tiempo, que el Ministerio de las TICs, o ahora sería el Ministerio de Transformación Digital, o una agencia, no importa. Lo importante es que en algún momento se pueda tener este instrumento. Y el otro instrumento, que es un instrumento que ya tiene que ver con la institucionalidad privada, es que todos los privados, y de hecho hay algunos intentos en esta línea, puedan crear algo así como la Alianza para el Desarrollo por un Perú Digital, un ente de coordinación, un ente donde se puedan incluso desarrollar proyectos. Por ejemplo, Chile tiene una plataforma de proyectos llamada País Digital, que de hecho es una coordinación privada, ¿no? Privada para apoyar la transformación digital chilena. Y no menos importante como instrumento es un plan, porque si no tenemos un plan, ¿cómo sabemos dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer? Pero digamos, el plan, lo básico que tiene que tener el plan es recursos. Si no hay recursos asignados para la implementación de la política desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de lograr la coordinación de los múltiples sectores, es muy difícil hacerla. Todas las entidades ya tienen sus recursos comprometidos para sus propios objetivos. Entonces, hay que comprometer recursos a través de un plan. La política es la base del plan, pero no es un plan. Establecer un plan ya concreto en multisectorial, integrado, etc. Ahora, nuevamente les digo, en estas dos ideas, darle peso político a la política y crear los instrumentos, se habla muy fácil, pero implementarlas no es tan fácil. Entonces, el primer punto es: ¿existe una voluntad política del más alto nivel de implementar esta política de transformación digital? Ese es el primer punto que queda para que lo podamos trabajar los diversos estamentos. Y esa era básicamente, Manuel, las ideas que yo quería presentar. Muchas No gracias. sé si llegué a los 10 minutos, pero bueno, ese es el punto. Te pasaste por un minutito, no hay problema. Ya, No hay, gracias. Alfredo. Agradezco más bien el esfuerzo de compresión. Muchas gracias por tus comentarios muy valiosos y con mucha carne también. A continuación, permítanme presentar a Jaime Dupuy. Jaime, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Comercio Exterior y Administración de Negocios Internacionales. Tiene una vasta experiencia en el sector público, habiéndose desempeñado en la negociación e implementación de tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, así como asesor legal en la Presidencia de la República. Actualmente, desde Comex Perú, es el responsable de los asuntos legales y regulatorios del gremio, especializándose en temas de mejora regulatoria y de transformación digital. Por favor, Jaime, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Manuel. Hola, Maruska, hola, Alfredo, y muchas gracias a la organización TDD por este espacio tan importante. A ver, de repente no ocuparé tanto tiempo ser un poco más concreto, pero quería comenzar primero por felicitar y reconocer el gran trabajo que hizo Maruska al frente de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Y digamos que no solamente se ve en la construcción y finalmente la aprobación de la política, que se hizo bajo una figura de apertura, con mucha consulta, con mucha participación de muchos sectores involucrados. Ha sido un trabajo donde en realidad sector público, sector privado, incluyendo la academia, gremios empresariales, sociedad civil, han participado muy activamente. Y creo que esa es la forma en que se trabajan las herramientas de gestión y sobre todo las políticas, ¿no?, en el país. Y por eso es bien por eso. Pero sí creo, como dice Alfredo, que lamentablemente para este tipo de políticas tan importantes y tan transversales, en realidad lo que necesitas para su sostenibilidad es que en realidad sean impulsadas al más alto nivel, ¿no? Y la otra vez vi una entrevista, por ejemplo, a la primer ministra de Estonia, ¿no? Estonia siempre he puesto pues como un ejemplo, ¿no?, de transformación digital en el país, ¿no? Y cómo cambió el chip en su momento y ahora el nivel de cultura digital es tan grande. Y la misma primer ministra defendiendo, ¿no?, las bondades de la implementación de esta política y cómo mejoró el país. Y eso es lo que tiene que suceder. En el caso colombiano, un poco más cercano, que tengas una figura de un asesor presidencial en temas de transformación digital, ¿no? Que es una figura que es como una especie
de articulador, ¿no? Del sector privado o de otros entes involucrados con el mismo presidente de la República, dada la importancia y relevancia del asunto como política de Estado. Entonces, para al finalmente implementar realmente una política de esta naturaleza, para empezar tienes que tener el impulso desde el más alto nivel. Y eso no lo vemos. O sea, en realidad hemos visto mucho impulso por parte de la misma Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, y ahí quedó, lamentablemente. Yo no recuerdo mucho haber escuchado, no voy a personalizar, pero una figura de un presidente o de un primero o primera ministra hablando de estos temas. Entonces, mientras que esto no se vea, va a ser difícil que eso cambie. Y les pongo un ejemplo, como bien comentaba Manuel, ¿no? de mi experiencia en la gestión pública. Justo me tocó la buena suerte de participar o de formar parte desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el inicio de la negociación de los tratados de libre comercio, estos de nueva generación, que comienza justo con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue ese contexto? Con un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que en realidad, en comparación con los demás ministerios, es un ministerio disminuido, ¿no? ¿Cuál es la importancia del MINCETUR con respecto a un MEF, con respecto a un Ministerio de Salud, con respecto a un Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Pero bueno, por competencias al MINCETUR, le compete la negociación de un TLC con Estados Unidos, donde tiene que articular una acción conjunta de todo el gobierno, porque en la negociación no solamente negocia el MINCETUR, negocian funcionarios en el capítulo de Agricultura, negocian funcionarios del Ministerio de Agricultura, conjuntamente con SENASA, con el MEF y con otras instituciones. En el capítulo de Salud, igualmente, y así sucesivamente. Entonces, un ministerio que no tenía las competencias para al final implementar todas las obligaciones que se contraen, tuvo que articular con todos estos sectores para finalmente, cuando se apruebe el tratado, se implemente. Y esto lleva a cabo, digamos, la necesidad de aprobar una serie de proyectos de ley que se tuvieron que presentar en el Congreso o a través de delegaciones de facultades con decretos legislativos. Todo liderado por el MINCETUR. Entonces, ¿qué originó que este MINCETUR, que no sé, en blanco y negro sea un ministerio con no tanto peso político, que haya un mandato desde arriba, ¿no? Y al final tengas un presidente que tuvo como prioridad el lanzar la figura de la apertura comercial y de impulso a los TLCs para dirigir a todos los sectores, alinearlos y decir, ok, el MINCETUR está liderando este tema y todos se me alinean y sacamos esto adelante. Entonces, claro, una vez que pasa eso, que es esta ventana de oportunidad que se generó para poder implementar esto, ¿cómo te aseguras la sostenibilidad? Ya de repente el ministerio agarró peso propio con los sucesivos tratados de libre comercio que se fueron negociando. Entonces, en este caso específico, al momento en que tenemos una secretaría que impulsó muchos productos buenos, porque no solamente es la política, sino previamente una serie de instrumentos legales muy importantes, como la Ley de Gobierno Digital, los decretos de urgencia de seguridad y de confianza digital y de transformación digital, y en fin, una serie de estrategias de inteligencia artificial, y en fin, una serie de instrumentos muy importantes todos que al final, con gran impulso y con gran esfuerzo salieron adelante. ¿Qué hacer para que haya una sostenibilidad en el tiempo de esto? Entonces, yo creería que esa ventana de oportunidad que se podría generar probablemente pueda ser el proceso de acceso a la OCDE, ¿no? Porque el tema de transformación digital tiene mucha importancia dentro del tema de la OCDE. Entonces, aprovechar las experiencias compartidas que se van a tener con los otros países para relevar la real importancia de la transformación digital en los países, y en este caso específico aprovecharse que de repente cuando hay esta revisión de la tarea que está realizando el gobierno peruano, impulsar esta necesidad de crear esta política sostenible. Pero para eso, efectivamente, como bien dice Alfredo, yo también coincido que necesitas una institucionalidad distinta. Y definitivamente necesitas pues subirle el nivel a la Secretaría, ¿no? Y es una de las cosas que, es más, que Marushka deja en su informe, ¿no? Cuando sale la Secretaría, uno de los principales temas es justamente conversar para que por lo menos de repente deje de ser una Secretaría de Línea de la PCM y se convierta en un organismo público que tenga por lo menos un nivel de autonomía mayor. Y de repente el siguiente paso seguramente podrá ser que se cree un ministerio, ¿no? Para que haya una persona que sí, pues efectivamente esté dentro del Consejo de Ministros liderando estos asuntos para justamente ayudar a alinear a los demás ministerios para que cada uno cumpla el rol que le compete dentro de una política nacional que ya se aprobó. Porque efectivamente, cuando vemos la política, todos los objetivos prioritarios que bien ha comentado Marushka, pues en realidad pocos le competen realmente a la Secretaría
o a la PCM, ¿no? Porque tienes un tema, no sé, pues, conectividad, donde seguramente pues la carga mayor la va a tener que asumir un MTC, ¿no? Un Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene que ver más con la parte de infraestructura, y tienes todo el tema de la red dorsal, y la red de banda ancha, y de infraestructura en general. O tienes un tema de talento digital, donde de repente hay competencias mayores que le corresponden al Ministerio de Educación, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente todos esos sectores se alineen y se junten para cumplir realmente lo que está en la política? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque de repente un gran antecedente de todo esto pudo haber sido o es la política 35 del Acuerdo Nacional, ¿no? Que al final es esta primera política consensuada en forma tripartita, por sector público, sector privado, la academia, en temas que tienen que ver con la sociedad de información, sociedad del conocimiento, ¿no? Que son antecedentes de los temas que estamos hablando ahora. Y claro, es una política que ya tiene tiempo de aprobación, con altos índices de aprobación en su momento, porque hubo un consenso por parte de las fuerzas políticas y empresariales y de la sociedad de la época. Y de un tiempo a esta parte, ¿quién la puede conocer? Salvo de repente las personas que están directamente involucradas, que pueden ser seguramente los que están participando en este evento. No es una política muy conocida, ¿no? Y debiera ser el norte. O sea, en realidad el Acuerdo Nacional es un norte a seguir para que justamente trasciendas la volatilidad política y que siempre existan políticas que se cumplan independientemente de quién forme parte del gobierno, ¿no? Esa es un poco la idea de un acuerdo nacional. Pero claro, como bien dice Max Hernández en varias veces que lo escucho, ¿no? El problema es que el acuerdo nacional, que el gobierno forma parte del acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional no forma parte del gobierno, ¿no? Entonces, otra vez llegamos a este tema de cómo hacer para que efectivamente esta política sea parte de la cultura también del gobierno, ¿no? Que esté en el chip. Y para eso yo creo, de repente, para terminar, que creo que es indispensable que hayan tres, o sea, independientemente de la institucionalidad mayor que pudiera existir, ¿no? De repente que pueda derivar en un organismo público, posteriormente en un ministerio, sí creo que hay tres entidades que creo que tienen que trabajar muy, muy de la mano, porque la única forma en que al servidor público tengan el chip estos temas de transformación digital es la capacitación, ¿no? Y que sepan desde el día uno que tienen esos temas dentro de su modo de prestación de servicio público, ¿no? Y yo creo que ahí la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital y Servir tienen que ser casi no sé, el perro de tres cabezas, ¿no? Porque al final necesitas mucho trabajar en la capacitación de los servidores públicos, necesitas mucho cómo trabajar para implementar todos estos temas de transformación digital dentro de una lógica de gestión pública y propiamente las facultades que tenga la Secretaría, ¿no? Creo que no son entidades, y bueno, y tienes un beneficio que todas en realidad forman parte de la PCM, ¿no? Y que deberían tocarse la puerta para trabajar más de la mano, ¿no? Pero digamos, creo que eso debiera haber, ¿no? Y esa aglutinación debería así, pues, venir del más alto nivel, ¿no? Nada, eso. Muchísimas gracias, Jaime. Muy, muy interesante tu aporte y tus cartas, las cartas que dejas sobre la mesa como propuestas y como ideas, que creo que nos dan un bonito ambiente como para poder dar un pasito más. Y ese pasito más es, como mi rol de moderador me exige, yo los quiero picar un poquito, ¿no? Porque ustedes tienen su posición, pero yo estoy aquí para tratar de poner una bola al centro y que a ver si una canilla sale por ahí marcada o golpeada cuando los tres la quieren patear, ¿no? Yo quiero forzarlos a salir de lo que conocen, de lo que ven, de lo que sienten, con lo que han luchado, que es este paradigma del sector público y de la ley y del reglamento y de que toma tiempo y de que tienen que aprobarlo y de que no, porque es la verdad, esa es la gestión pública. Sin embargo, cuando uno sale un poquito de ese ambiente y dice, oye, vamos a hacer transformación digital, lo primero que piensa es, repensemos, botemos todos los paradigmas, hagamos la cosa diferente, no como lo hemos hecho siempre, sino, y todos lo dicen, ¿no? En todas las charlas de transformación digital,
se dice, oye, vamos a repensar esto de cero. Todo lo que creíamos vamos a tirarlo a un lado y vamos a rehacerlo. Y para poder lograr hacer eso, evidentemente, tiene que haber una voluntad. Y creo que conversa con muchos de los temas que ustedes han dicho, que es, tiene que haber una voluntad. Y esta voluntad, pues, no puede ser, se decía, de repente tiene que ser un ministerio va a ser como que vertical, y cómo va a pelear con los otros. Esto es un tema transversal, tendría que ser un organismo que sea, independientemente de que sea un ministerio, que sea un organismo, no es que esto tiene que estar en la cabeza del presidente o de alguien de ese nivel que lo empuje y que lo vaya. ¿Por qué? Porque en las organizaciones privadas que hacen transformación digital, esto tiene que estar arriba, bien arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lograr eso? Solamente con definir ese es el organismo, definir ese es el ministerio, exagerando, y discúlpame Marushka, pero solo poniendo una política de transformación digital, solo haciendo un reglamento, o sea, esa voluntad además tiene que mantenerse en el tiempo. Y ya sabemos nosotros que tenemos torpedos por el otro lado que vienen con los temas políticos, los intereses, etcétera. Entonces, ¿cómo llevar esto a un tema de, oye, esto es prioridad del CEO y él va a matar porque esto avance? Esto sin todavía incluir en esto, que es mi segunda parte, a todos los que tienen que participar, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de los gremios, estamos hablando de la academia, estamos hablando de todos los que tienen que participar, que hay que aglutinarlos. Pero el tema de por qué no el CEO debería de estar, que es el presidente metido en este tema, o muy cercano. ¿Qué comentarios podías hacer, Mariuszka, por favor? Bien, gracias Manuel. Primero estoy muy de acuerdo tanto con Alfredo como con Jaime con respecto a que se necesita un nivel más arriba. En realidad, efectivamente, como comenta Jaime, seis gobiernos que estuvieron mientras yo estuve en la secretaría, iba armando un informe con el de salir. Son 300 páginas, pero quien tiene curiosidad, ahí hay casi todas las cosas que se hicieron, como se han mencionado. Entonces, número uno, de acuerdo, tiene que ser un organismo superior. En lo que no estoy de acuerdo es en que sea un ministerio. El organismo superior tiene que ser o un organismo técnico, ¿no? Un organismo técnico especializado que dependería del Poder Ejecutivo o un organismo autónomo. Y un ministerio, ¿por qué no? Porque o sea, el puesto no debería ser un puesto de confianza, debería ser un puesto que se gane por concurso y que tenga un periodo mínimo, ¿no? Para mantenerse, y eso no se hace en un ministerio. Más allá de los presupuestos de los ministerios, con los que estoy totalmente de acuerdo, se puede avanzar más. ¿Y cómo lograr, Manuel, que digamos que el presidente o la presidenta de este gran directorio que es nuestro país compre este tema? Dos cosas. Primero, hay que trabajar con los que hoy están pensando en incursionar en política o están en algún partido político o se presentarán a las próximas elecciones. Este es un tema transversal, no es un tema político, pero todas las personas tienen que saber, ¿verdad? Es como cuando se hace transformación digital en las empresas, no solamente se habla con el equipo de tecnología. Tú, Manuel, has liderado temas cruciales en diversos espacios, sobre todo en financiero, y tu discurso no era un discurso técnico, sino ese discurso que genera valor a la organización. En nuestro caso es valor al país. Entonces, comenzar con los futuros y con los que están de turno. Yo por ahí me voy a permitir más adelante mandarle al TDD, justo le acabo de pedir a una persona que me ayude con eso. Varios presidentes, dentro de estos 6 presidentes, han tomado el tema digital en sus discursos. Yo creería que no ha sido una prioridad, ¿no? Hemos tenido una crisis política, hemos tenido una pandemia, en fin. Sin embargo, creo que eso se puede conseguir, ¿no? Es simplemente llevar permanentemente a todos aquellos que están cerca de este poder de decisión este gran mensaje, y eso no lo hace solamente el Estado desde adentro. La labor de los gremios y de los expertos y las expertas creo que es fundamental. Eso te podría comentar, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Alfredo, ¿algún comentario? Sí, sí. A ver,
Primer punto, ¿no? La transformación digital no es un fin, es un medio. Entonces, ¿pero un medio para qué? Ese es un primer punto, ¿no? Y el medio está claramente en que, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos tener mayor productividad, queremos tener mayor competitividad, menos desigualdad, menos pobreza. Entonces, creo que el punto que los que trabajamos en temas digitales a veces nos olvidamos que somos en general un medio y no un fin, ¿no? Y a la hora de exponer nuestros propios temas, convertimos nuestros temas digitales en fines. Y entonces el decisor político realmente, ¿qué es lo que le importa? Obviamente lo que le importa es lo que aparece en las encuestas como el tema principal. Por ejemplo, al decisor político le importa la seguridad ciudadana y bueno, a todos nosotros, ¿no? Entonces el punto creo que ahí, que como dijiste tú, es voltear un poco, ¿no? La visión que tenemos del tema, ¿no? Darle un pensamiento lateral al tema. Creo que es un aspecto pendiente que es responder la pregunta, ¿cómo la transformación digital hace más seguras las calles? ¿Cómo la transformación digital hace que haya menos informalidad? ¿Cómo hace la transformación digital que haya menos pobreza? Y entonces esas respuestas, y no solo las respuestas, sino cómo vendemos realmente la transformación digital a la sociedad y en general a los decisores políticos, y esta vez sí es político, ¿no? Y creo que es un aspecto pendiente, por si acaso. Yo creo que es un aspecto pendiente, no es un tema pendiente de todos, no, yo estuve haciendo hice la agenda, en la agenda de competitividad, pusimos el tema de digital, y siempre estaba ese bichito que nos decía, pero finalmente estamos haciéndolo bien, estamos yendo hacia donde queremos, y ese puede ser la explicación por cual los políticos no la compran, ¿no? Porque los políticos peruanos, o los políticos en general en Latinoamérica, ni siquiera en peruano, tienen sus prioridades ligadas a esos grandes problemas, seguridad, pobreza, desigualdad, ¿no? Informalidad en el caso peruano. Y otras sociedades la tienen de una forma diferente. Entonces, por eso puede explicar también por qué en España hay un Ministerio de Economía y Transformación Digital y en el Perú. Y yo no estoy diciendo que debe ser ministerio, coincido con todo lo que ha hecho Maruska al respecto, ¿no? Pero digamos, quiere decir que se le da un peso político mucho más alto y en el Perú todavía estamos en una secretaría, ¿no? Y creo que ese es el principal punto, ¿no? Es de cómo voltear la transformación digital o digital para que realmente se alinee a los problemas nacionales que la mayor parte de la gente ve. Sí. Muchas gracias, Alfredo. Jaime, ¿algún comentario? Sí, y es relacionado a eso, ¿no? Y es algo que se me pasó comentarlo en la intervención anterior, y que de repente una de las cosas que puede ayudar a darle sostenibilidad al asunto es, claro, el rol activo que pueda tener el sector privado también en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es el sector, o sea, independientemente de la idea positiva y que siempre haya como que una coordinación público-privada en determinadas áreas, sí creo que una presencia del sector privado, y estoy hablando de un sector privado en general, ¿no? Donde puede estar incluido representantes de gremios empresariales, de sociedad civil, de la academia, esta presencia permanente, digamos, en un espacio que tenga un nivel de vinculancia en las tomas de decisiones, ¿no? Puede ayudar a que el Estado tenga que rendir cuentas con respecto a los avances que se hagan, ¿no? Y que pueda tener de primera mano esa retroalimentación que pueda permitir que esta política vaya cambiando conforme los requerimientos que se puedan dar o las prioridades que puedan existir en determinado momento, ¿no? Pero sin duda eso podría ayudar para que justamente no quede dentro de que no se queden personas, ¿no? Cómo darle mayor institucionalidad a esta política para que trascienda gobiernos, ¿no? Y por ejemplo, no lo estoy hablando solamente con presunciones, ¿no? Un caso que a mí me gusta poner mucho como ejemplo es el de PROMPERÚ, ¿no? Porque al final, claro, PROMPERÚ digamos, es otro tipo de rol, sin duda, pero es también transversal, ¿no? Porque se trabaja mucho con otras instancias. Y tiene un consejo directivo que es público-privado, donde participan muchos ministerios, muchas entidades públicas y también muchos representantes del sector privado, y constantemente se está reuniendo para ver una retroalimentación sobre qué se necesita realmente, ¿no? Que no sean ideas preconcebidas que vengan solamente del sector público, sino que también tenga esa retroalimentación de la experiencia del día a día del sector privado, que es el que al final está más cercano a las novedades, a las buenas prácticas que puedan estar existiendo por el lado que le pueda competir al sector privado. Entonces,
creo que puede plantearse pues esta estructura, ¿no? Buscar un espacio. Claro, la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también no permite mucho esto, ¿no? Y eso hay que trabajar también en la forma, ¿no? Por ejemplo, ahora hay esta interpretación de que cualquier persona del sector privado que trabaje en un consejo directivo de esta naturaleza ya es un funcionario público, con una serie de limitaciones que le generan las personas que participan. Entonces, te desincentiva la participación del sector privado en estos espacios, ¿no? Entonces, esto tienes que cambiarlo para tratar de permitirlo, ¿no? Bajo una figura, no sé, si un consejo consultivo, no lo sé. Y de repente, claro, yo planteaba la necesidad de fortalecer, de aumentarle darle un upgrade a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Y sí, yo también creo que lo mejor sería a través de un organismo público, ¿no? Pero soltaba al aire como que la posibilidad de que pueda ser un ministerio. Y un ejemplo concreto de por qué, por ejemplo, no tendría peso ahorita una entidad, un caso concreto y reciente, ¿no? En esta última delegación de facultades que plantea el Ejecutivo, por ejemplo, que esto fue defendido por el mismo Premier, o sea, por la PCM, ¿no? Uno de los puntos que incluyen por el tema de seguridad es la regulación de los aplicativos, ¿no? Para darles un ejemplo. En esta regulación de los aplicativos, donde ya tenías una propuesta de regulación previa, hasta antes de que se aprobara o no, si le doy la delegación de facultades, ya había un proyecto que había sido elaborado por la ATU. Un tema de aplicativos que justo Maruska lo pone como un ejemplo dentro del objetivo de economía digital, ¿no? O sea, un tema que por competencia otorgada por la Ley de Gobierno Digital la tiene la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Y nunca se le consultó a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital sobre este tema. Ni siquiera participó primero en el desarrollo del punto de la delegación de facultades presentada por el Ejecutivo, ni el proyecto inicial que había formulado la ATU. Entonces, ahí te das cuenta cómo una organización no tiene el peso suficiente, ¿no? Y sobre todo en un tema que viene siendo impulsado por la misma PCM, por el Premier. O sea, el titular en donde está la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Entonces, ese es un caso concreto de cómo es necesario darle un nivel de autonomía mayor y cómo estos temas tienen que calar pues desde arriba, ¿no? Correcto. Súper interesante esta discusión y creo que estamos llegando a puntos muy buenos. Quiero saltarme porque he estado revisando las preguntas y hay bastantes preguntas bien interesantes. Hay algunas también que se ven ya mucho detalle con el tema de la inteligencia artificial. Debería de cubrir en este momento temas de corrupción y de justicia, ¿no? Pero pongámonos un poquito más en contexto. Dentro de la transformación digital, o como parte de la transformación digital, claramente, hay un componente importante y que está en uno de los objetivos prioritarios, que es el tema de transformación cultural, ¿no? De la persona. Y ese es un tema bien complejo, porque, digamos, somos 33, 34 millones de peruanos, y cuando uno mira el perfil del peruano regular, es muy particular, ¿no? Pero además, si miras el perfil del peruano en el ambiente privado y en el ambiente público, también empiezan a cambiar nuestros colorcitos, ¿sí? Si les empezamos a poner colores, ¿no? Entonces, si la transformación digital habla de dar valor al ciudadano, ¿no? ¿Cómo lograr cambiar ese chip en las personas para que un servidor público, por ejemplo, piense que su función es agregar valor al ciudadano y no demorarse, hacerla larga, no cumplir el horario, cosas que se nos vienen a la cabeza cuando uno va a hacer un servicio público, ¿no? Cuando uno va a hacer un trámite, digamos, ¿no? Cuando uno va al ministerio a sacar una cita, a estas cosas que van avanzando, pero que en ciertos aspectos. Entonces, el tema de transformación cultural es absolutamente clave en un proceso de transformación digital. ¿Cómo lograr eso y cómo convencer a nuestros 34 millones de peruanos de que también tenemos que nosotros mismos cambiar ese chip? Les dejo ahí un poquito para que comenten. ¿Quién se anima? Si me permites, Manuel, la respuesta es muy sencilla. O sea, tiene que generarles valor. Si no hay valor alrededor de ningún aplicativo, de ningún servicio digital, las personas no van a adoptar lo digital. Miren, lo que nos pasó en la pandemia es una clave, ¿no? O sea, me generó valor el utilizar
este tipo de plataformas porque cantaba cumpleaños a través de las plataformas, porque veía a mi familia, ¿no? Entonces esa generación de valor hizo que muchas personas que no estaban en el mundo digital entraran. Y para eso también hay otra mirada. Quien proporciona el servicio digital, sea público o privado, tiene que hacerlo fácil. Entonces, con esa conjunción de generación de valor y de servicios sencillos, debería ser mucho más fácil el onboarding, como decir así, ¿no? O sea, el ir adecuándonos o teniendo cada vez más cercanía hacia lo digital. Jaime, por favor. Y perdón, no encontré el botón de alzar la mano acá. Ahí lo vi, de alzar la mano. Te estoy mirando, no te preocupes. Sí, o sea, hay un primer punto que es educación. Yo no sé, o sea, porque uno podría pensar, sí, pues el Estado tiene que ser el encargado de culturizar, ¿no? Y educar a la población en temas digitales. Y no, ese es un caso típico donde al final, digamos, el Estado no va a marcar la pauta. Esto ya se viene dando y es el mismo ciudadano el que naturalmente está entrando a este mundo, ¿no? Y las generaciones menores ya están en otra, pues, cuando tú conversas con los chicos, y adolescentes, en otra. Los estímulos son distintos, ¿no? Entonces, ya están con otro chip. Entonces, al final, esas personas van a demandar al Estado que lo haga diferente. Entonces, yo creo que hay tres escenarios, ¿no? Hay una primera dimensión donde, ok, ¿cómo haces tú para empezar a cambiar, por ejemplo, en el servidor público, ¿no? Para empezar a cambiar ese chip, no es funcionario público, es un servidor público, ¿no? Y la persona que entra a trabajar, yo lo he hecho, y lo he hecho encantado. O sea, sales con una satisfacción increíble. De repente, digamos, no es lo más grato, pero sales con mucha satisfacción, ¿no? Y al final terminas, o sea, tienes que entrar con un nivel de compromiso o de vocación pública, ¿no? Y entender que efectivamente, pues, tu principal cliente es el ciudadano. Y por eso me encanta en la política cuál es el problema de política identificado, que es la ciudadanía digital, concentrado en eso, que me parece un punto excelente. Pero entonces, ¿cómo capacitas a cómo haces esa transición del funcionario tradicional al servidor público? Ahí porque yo creo que es clave el elemento de la reforma del servicio civil, ¿no? Y todo lo que pueda hacer servir, que lamentablemente pues está parado porque de repente no hay voluntad política, porque estas políticas para implementar son políticas a largo plazo y claro, las políticas a largo plazo no son vendibles electoralmente, ¿no? Lamentablemente. Pero nosotros tenemos que forzar a que eso se dé, nosotros tenemos que pedir y exigir que esas políticas se den. Y por eso, generalmente estas políticas a largo plazo se dan cuando hay una ventana de oportunidad que se presenta. Yo creo que hay mucho que se pueda sacar en la medida en que vaya siendo más serio, más cercano, ojalá que sea más en el corto, mediano que en el largo, el proceso de acceso a la OCDE, ¿no? Porque hay muchos requerimientos que seguramente se van a hacer. Y ahí el servidor tiene que empezar a darse cuenta que efectivamente la transformación digital como medio o como herramienta le va a ayudar mucho a su proceso de toma de decisiones y lo va a proteger en cuanto a su accionar, ¿no? Del momento mismo en que tengas esta idea de que ya en un contexto en el cual el valor que tienen las cosas es la información, es la data, cómo poder utilizar estos procesos de transformación digital para justamente poder darle valor a esta información que te genere, que el servicio que prestas tenga un mayor valor para la ciudadanía, va a ser clave, ¿no? Y cómo pensar que de repente a través de la implementación de estas herramientas puedas llegar a esta implementación de ideas de gobierno abierto, de transparencia, que a su vez va a tener una implicancia fuerte en reducción de la corrupción, en mayor rendición de cuentas, en mayor nivel de satisfacción de la ciudadanía, al poder ver exactamente qué es lo que está haciendo su servicio y a dónde están yendo los tributos que estás poniendo. Entonces, digamos, cuando se den cuenta realmente el valor que puede generar eso para su servicio que presta, las cosas van a ir cambiando, ¿no? Pero es difícil que eso venga desde el sector público ahora. O sea, yo creo que es más fuerte que venga de un nivel de exigencia desde la ciudadanía para el sector público, ¿no? Pero, insisto, yo creo que acá las ventanas de oportunidad son las que se abren y las que generan estos cambios. Y yo creo que la OCDE tiene mucho potencial para cambiar algunos, de repente de una manera forzosa en algún comienzo, pero que de ahí la cosa vaya yendo más, más suave. Alfredo, ¿algún comentario? Pasamos al siguiente punto. Sí. Dale. Bueno, muy rápido. Yo me acuerdo de Diego Molano en Colombia que decía
cuando trabajamos los instrumentos tenemos que hacerlo de forma integrada y cercar un poco al ciudadano. ¿Cómo decía esto? Por ejemplo, le doy internet, pero le doy internet y ¿qué hace con el internet? O sea, si finalmente solo entra al Facebook y finalmente se estanca ahí. Ok, tengo que darle más cosas. Le doy aplicaciones. ¿Aplicaciones de qué? Por ejemplo, una bodega o un tema de control de inventario. Pero tienen que ser aplicaciones que, como dice Maruska, tenga un valor para él dentro de su contexto, ¿no es cierto? Pero no va a ser tampoco la aplicación. ¿Por qué? Lo que necesita es saber el conocimiento para poder usar la aplicación. Entonces, es un esquema en realidad tipo espiral, ¿no? Vas creando las modificaciones en los servicios, poco a poco vas avanzando en los servicios, eso sin negar algo importante, perdón, vas avanzando en los servicios para que los usuarios, si bien no van a tener un cambio cultural a propósito, sí van a tener un cambio de comportamiento. Y la pandemia lo demostró, ¿no es cierto? Y ahora hay muchos que usan billeteras digitales. Antes en la vida iban a usar una billetera digital. Entonces, ¿pero por qué lo hicieron? Porque su entorno cambió y ellos tuvieron la necesidad de hacerlo, es decir, le dieron valor a hacerlo. Y entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero además hay que tener todo un impulso de educación. Pero esa es una palabra mayor, ¿ah? Por si acaso, estamos hablando de en general. No se trata de educar a los niños para que usen smartphones, se trata de educar a los niños y punto, ¿no? En un nuevo mundo donde la inteligencia artificial nos va a arrollar. Ese es el primer punto. Y respecto al Estado, yo ahí sí tengo un pequeño problema de, digamos, de no ser tan optimista, ¿no? Yo estoy saliendo justamente, estaba liderando un proceso de transformación muy importante en una entidad del Estado, no voy a decir cuál, y he tenido que renunciar. Y salgo este fin de semana, ya estoy fuera de esa entidad. Y entonces tengo una sensación muy compleja respecto a de realmente los funcionarios, los servidores públicos están entendiendo que son servidores públicos. O están entendiendo ellos, y no estoy hablando de todos obviamente, sino de algunos que percibo y que lamentablemente son muchos, o están entendiendo que su función es administrativa y pasar un papel de un lado a otro y que Contraloría finalmente nunca les haga un proceso. Ese es un tema mayor, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Y es un tema que tiene que ver con Contraloría. No voy a hablar de Contraloría porque de repente si digo algo malo me mandan un examen. A ese nivel a ese nivel de paranoia nos tienen en el Estado, ¿no? Pero yo digo que finalmente, en el caso del Estado, si yo soy un funcionario, pues si yo soy un funcionario, un servidor, y estoy ligado a una obligación de cumplimiento, pues si alguien me dice, tienes que usar este aplicativo, lo debería usar. Y sin embargo, si eso no suena muy cultural, muy transformación cultural, pero sí yo digo que en este caso yo estoy más convencido de lo que hay que hacer es cambiar los entornos que en realidad meterse a transformar la cabeza de las personas. Yo creo que cambiando los entornos, cambian los comportamientos y en consecuencia ya cambias, digamos, la cultura, entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo se manifiesta la cultura? Por tus comportamientos. Y el gran ejemplo de todo eso es el cinturón de seguridad en los carros, ¿no? Y todos sabrán cómo pasó eso. Sí, totalmente significativo. Hay muchas preguntas y he tratado de compendiarlas, juntarlas para poder poner una pregunta final para que vayamos terminando esta reunión. Y tiene que ver con el concepto también de transformación digital. Cuando una empresa toma el compromiso de enfrentar la transformación digital y quiere repensar su operación y quiere darle un frente al cliente que le agregue valor, cuando quiere optimizar, dejar el pasado, quitar los vicios, modernizarse, utilizar la tecnología, ¿no? Emergente y explotarla, no usarla por moda, no porque pongo un chatbot ya estoy en inteligencia artificial, sino si de verdad te sirve y tu cliente está más contento porque ahora le contesta un chatbot y no que le conteste el chatbot y le cuelga porque yo no le hablo a este robot. Pero en ese sentido, uno de los temas muy usados en transformación digital es elegir pilotos, hacer resultados y basado en ese piloto, ir ganando confianza, ir generando la confianza y ir creciendo, ¿no? Entiendo que Mariuska ahí la visión era el sandbox que te permite ir dando esas condiciones especiales, pero hay varias preguntas que convergen en lo siguiente. ¿Cómo podemos esperar que el Perú tenga transformación digital si los temas de
conectividad e internet, por ejemplo, que es casi básico, ni siquiera se logra en universidades, en universidades privadas, perdón, públicas. Si en las universidades públicas, que podríamos hacer el símil de que no es el Perú, pero es un sandbox, si allí no lo podemos hacer, no podemos tener buena conectividad, no podemos tener buen internet, no podemos tener procesos administrativos en la universidad que sean digitales, sino que tenemos que estar todavía haciendo matrículas a mano, en algunas, evidentemente. ¿Cómo hacer para poder cambiar eso y acelerar? Marushka. Bien, Manuel, ¿estaban sus marcas listos ya para poner? Este, a ver, creo que las cerca de 200 personas que estamos aquí, incluyendo el panel, tenemos absolutamente claro que el tema de conectividad no se va a resolver solo del sector público. Es decir, un mapeo del país, aquí falta conectar, una buena coordinación y, como dice Jaime, un buen liderazgo, y esto se tiene que resolver público-privado sumando a la cooperación internacional, número 1. Para eso tienes que saber cuál es tu brecha. Nos ha pasado en años anteriores que llega el Estado, coloca una antena y a la semana llega el sector privado y coloca a la otra cuadra. Entonces, mapeas, ves cuál es tu brecha, sumas al sector público, al privado y la cooperación internacional. Hoy hay posibilidades que el Ministerio de Economía ha habilitado en obras por impuestos. Gobiernos regionales y locales tienen todavía 3 años más de periodo gubernamental, por decir así, gobiernos regionales y locales. Ahí es donde tenemos que empoderar. Y número 2, es fundamental que alguien se compre este pleito. Y sí, tiene que ser el más alto nivel, porque es una deuda que tenemos por años. Por eso el objetivo prioritario número 1 de la política nacional es garantizar la conectividad, garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital para todas las personas. Y con esto termino. Como dije al inicio, más de 15,000 personas participaron, muchísimas personas expertas, pero también tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas individuales. Una de estas entrevistas individuales o varias fueron hechas a comunidades nativas. Y ante la pregunta, ¿en qué podría generarles valor una política digital en el Perú? La respuesta fue, nuestros hermanos no tienen conectividad. No hicimos más preguntas, Manuel. Objetivo prioritario número 1, ¿no? Entonces, esa es una gran deuda que tenemos y que, como también comentaba Jaime, es algo que tenemos que vigilar desde la sociedad civil, la academia, el sector privado. Muchas gracias, Marushka. Muy claro y muy directo. Jaime Alfredo. A ver, y yo estuve un tiempito en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y digamos, era claro, ¿no? Es que se tenía que impulsar todo lo que era conectividad. Obviamente, ¿no? Sin conectividad, sin internet para todos, no hay transformación digital, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero además ese es el punto básico de la desigualdad, porque multiplica la desigualdad, ¿no? Hace que la desigualdad sea mucho mayor, ¿no? En el caso de la conectividad, digamos, no tener conectividad hace que tu desigualdad sea mucho más amplia, ¿no? Y entonces, ¿pero cuál es el problema de poner conectividad? En realidad no hay problema, porque no es un problema de plata para empezar, ¿no? Porque el Estado se ha gastado bastante dinero, tanto en la red dorsal como en todos los proyectos regionales que buscaban poner conectividad a 1000 y pico provincias, o sea, distritos, perdón, no son provincias, ¿no? Que era un buen punto de partida para dar conectividad. Pero ¿qué ha pasado con los proyectos? O sea, la red dorsal ahorita está en un limbo que no conozco el último detalle y no conozco también los últimos detalles de los muchos proyectos que estaban puestos ahí, más o menos 6.000 millones de dólares, creo que es, o 6.000 millones de soles, nunca me acuerdo bien si soles o dólares. Pero digamos, ¿cuál es el problema entonces? Si no es plata. Y mecanismos también, hay obras públicos-privadas, hay diversos mecanismos, hay también infraestructura que las propias entidades privadas están poniendo, un esfuerzo muy grande que hizo, por ejemplo, Mitel para poner fibra óptica en muchos sitios, ¿no? Lo que falta, el problema aquí es básicamente, son dos, ¿no? El primero es la gestión, ¿no? La gestión, lamentablemente, la gestión es uno de los grandes temas en falta en el Estado. O sea, saber gestionar es una de las capacidades que el Estado, para ser bien claro, no domina tanto, ¿no? O sea, no. Entonces,
Y ahí sí, yo estoy de acuerdo con Maruska, porque en realidad, vamos a ver, si el Estado no puede gestionar también, que gestionen los privados. ¿Cuál es el problema? Finalmente, los servicios de comunicaciones son privados, por si acaso. O sea, según la ley, los servicios son privados. El Estado no los puede dar, salvo en zonas apartadas en su rol subsidiario. Entonces, se creó hace algún tiempo, estuvimos en el lanzamiento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la Alianza para la Banda Ancha. ¿Qué es lo que pretendía la Alianza Alianza para la Banda Ancha? Es crear, juntar, digamos, interesados no solo del sector de telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, Capeco. ¿Por qué? Porque resulta que las infraestructuras de telecomunicaciones básicamente son pasivas. No son activas. ¿Qué quiere decir pasivas? Son ductos, postes, ese tipo de cosas, no torres. Y entonces, juntar las infraestructuras para empezar a desarrollar esquemas de ¿cómo se llama? Compartición de infraestructuras, fomentar las infraestructuras, fomentar la fibra óptica y crear todos unos mecanismos públicos privados para fomentar. La Alianza para la Banda Ancha, no sé qué pasó con ella, hicimos un bonito lanzamiento en un hotel, me recuerdo que los sándwiches estaban bastante ricos, pero aparte de eso, creo que la alianza al final, una voluntad política de impulsarla no se dio. Y entonces, ahí está el tema, ¿no? Y yo creo que como el problema no es dinero, entonces el problema es busquemos los mecanismos de gestión, y me hablas, por ejemplo, de una universidad. Yo conozco una universidad también, creo que tú también la conoces, Manuel, donde el problema obviamente es solamente cómo gestionar para que puedan obtener los resultados, ¿no? Y creo que por ahí es, digamos, el más básico problema en esto de la infraestructura, que no es un problema menor, por si acaso, Así es. no es un problema menor. Muchas gracias, Alfredo. Jaime. Sí, no, pero la Constitución ya se cambió, pues, ya hay acceso, ya hay internet gratis para todos. Pero no, o sea, es la base, o sea, no estaríamos conversando acá de todo esto si es que no tienes acceso a internet, pues así de simple, ¿no? Entonces, y por eso sí, pues efectivamente es importante que esté como prioridad número uno. Y ver formas, ¿no? O sea, si es que el Estado no puede ir a la velocidad, ¿no? Con los trámites engorrosos y concesión, hay mecanismos que se han estado dando que de repente, si han probado ser exitosos, impulsarlos aún más, ¿no? Como estas, digamos, cambiar algunas obligaciones de las mismas empresas para que puedan invertirlas en mayor despliegue de infraestructura. Hay unas leyes que se fueron publicando, ahora última, una también para generar que haya como una especie de fast track en las municipalidades, ¿no? Para justamente favorecer este mayor despliegue y así empezar a ver cuáles son las prácticas positivas e impulsarlas, ¿no? Para que esto se dé, porque al final, efectivamente, no sirve lo que estamos hablando si es que la gente no tiene acceso. Y a mí lo que más me preocupa es efectivamente lo que dice Alfredo, ¿no? Cómo las brechas pueden acrecentarse y justamente por la falta de conexión, ¿no? Y cómo las desigualdades podrían aumentar. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que este panel de lujo, la verdad, ha quedado corto para todo lo que tendríamos que tocar. No se imaginan la cantidad de preguntas y de temas que hay en el chat y en las preguntas y respuestas, pero nos vamos a quedar con las ganas porque estamos con el tiempo justo. Y lo que yo tengo que hacer es agradecerles muchísimo, Marushka en especial, y felicitarte también por lo que lograste y creo que estás comprometida a seguir mirando a ese bebé que has dejado allí porque creo que todos esperamos que crezca y que desarrolle como debe ser. Muchas Todo un gracias. equipo, Manuel, todo un equipo, todo un equipo. Muchas gracias Gracias. a Jaime, muchas gracias a Alfredo por sus aportes. Ha sido un panel de lujo, riquísimo. Además, muchas ideas constructivas han quedado sobre la mesa y estoy seguro que el TDD va a tomar este punto para poder ampliarlo y conversar. No hemos tocado temas de salud, no hemos tocado temas de educación, que son claves, así como la conectividad. Creo que el siguiente tema, yo tenía ahí una muestra de que tengo a mi hijo haciendo serums hace 3 meses en Zancaipampa, que para llegar físicamente nomás hay que tomar como 5 carros. Imagínense cómo te he tenido que comprar un celular de otro carrier para que pueda llegarle allí. Es todo un tema, pero nada, agradecerles muchísimo
Y agradecer a nuestro público. Miren, 172 personas todavía nos acompañan. El tema ha sido súper interesante. Y tengo que darles las gracias por acompañarnos en nuestro TED Talk explorando la política nacional de transformación digital. Y quedamos en contacto para nuestro próximo TED Talk en el que abordaremos otros temas muy interesantes. Manténganse en nuestras redes sociales. Así que no tengo nada más que mandarles un fuerte abrazo, desearles una muy feliz noche y agradecerles por su participación. Muy buenas noches. Muchas gracias, Manuel, Jaime, Alfredo. Un abrazo para todos. Buenas noches, Mariusca. Gracias a todas las saludos. personas que Gracias. participaron. Saludos, Manuel. Armando también Muchas que está gracias.